El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso pasaje nos toca escuchar hoy. Un pasaje en el que, como pocos, se muestra el alma de Jesús. Cuando lo cuenta esto mismo Lucas, acá escuchamos la versión de Mateo, Lucas dice: Jesús se estremeció de alegría en el Espíritu Santo, como que lo tomó el Espíritu y le dio un entusiasmo, lo llenó de alegría y dijo: Te alabo, Padre, porque tus cosas se las ocultaste a los sabios de este mundo y se las revelaste a los pobres, a los pequeños, a los sencillos. Jesús fue entendiendo su misión. A ver, esto es algo que nos cuesta por ahí entender, porque decimos Jesús es Dios y pensamos que Él ya sabía todo. Como Dios sí, pero como hombre era un hombre como cada uno de nosotros. Dice por ahí el Evangelio de Lucas, cuando era niño, dice, fue creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Él fue creciendo en sabiduría. No es que ya sabía, no tenía el diario del lunes. Y a punto de morir en Getsemaní lo vimos, cuando él le dice: Padre, yo esto no quiero, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él va descubriendo la voluntad del Padre como hombre que era. Y en ese descubrir, también tuvo este momento de alegría de descubrir esto. Dios se revela especialmente a los sencillos, a los humildes, a los pobres. Todo el capítulo anterior de Mateo, fuimos escuchando estos domingos, Jesús los mandaba a predicar a los suyos y les daba instrucciones. Vayan sin oro, vayan confiados en la fuerza de mi palabra, vayan sin miedo. Y cuando volvieron, le contaban las cosas y se juntaron, y en esa alegría del reencuentro, Jesús dijo varias cosas. Primero, se quejó contra las ciudades donde la gente importante rechazaba a Dios. Y le decía: ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaidas. Pero después de ese quejarse, tuvo este estremecimiento de alegría, porque entendió de algún modo, se puede decir, o le cayó la ficha, de que Dios se revela a los corazones humildes. Que los que son sabios y prudentes de este mundo, los que se creen sabios y prudentes, no pueden escuchar la voz de Dios. Para entender las cosas de Dios, hay que bajarse del caballo. Desde arriba del caballo puedo ver muchas cosas, pero no puedo ver las cosas de Dios. Puedo creerme muy importante, que todos los demás me admiren, o puedo sentirme que tengo el manejo sobre los demás. Le digo a uno: anda para allá y va, le digo a otro: vení y viene. Pero no puedo entender las cosas de Dios. Dios se revela especialmente a los sencillos, a los humildes, especialmente a los pobres. El corazón de Dios tiene un lugar especial para los pobres, lo enseña toda la enseñanza de la Iglesia estos 2000 años, y es algo que el Papa Francisco ahora pone más de relieve. Dios elige especialmente mostrarse a los pobres lo entienden más. ¿Y por qué es esto? Y es un misterio, es una elección de Dios, Dios lo hizo así.
yo desde arriba del caballo no voy a entender nunca. Y es eso, Dios prefiere, ama con preferencia, se muestra, porque Él quiere, por puro amor, a los pobres, a los humildes. Y esa es la razón principal, porque Él quiere. Pero también hay razones humanas, uno se pone a pensar, porque cuando uno dice, bueno, pero yo qué puedo hacer para ponerme al calor de esa preferencia de Dios por los últimos, por los sencillos, por los humildes. Y entonces uno puede pensar también que hay razones humanas, aunque son secundarias. La primera razón es que Dios quiere. Pero es verdad que los pobres, los sencillos están más conectados con la vida. La vida es de Dios, la tenemos prestada nomás. Y por ahí los que sabemos más cosas y estamos más cómodos, es fácil que nos confundamos en eso. Los pobres tienen bien clara que es la vida de Dios. Yo más de una vez contado en la misa, lo puedo volver a contar, cómo me sorprendió, por ejemplo, la primera vez que fui a misionar a Santiago del Estero, al monte, la zona rural de la zona de Atamisqui. No había ni capilla, obviamente, al medio del monte. Compartíamos la vida con una familia, 14 días viviendo con esta familia que nos recibió con todo el corazón, dándonos de su pobreza, compartiendo lo que tenían. Y me sorprendió a mí la vida porque, bueno, no había agua, no había luz, no había gas, obviamente. Entonces era levantarse y si uno se quiere lavar la cara, tiene que ir al pozo, tirar el balde, juntarlo, sacar el agua, cuidar de no ensuciar el agua también con el jabón. Después quiere tomar unos mates y bueno, tiene que ir otra vez al pozo, pero ahora con otro balde, el balde para las cosas de cocina. Tiene que prender el fuego, mover las brasas, el primero que se levanta mueve las brasas del día anterior, pone leñita, pone la pava arriba en el trípode ahí que no se caiga. Y después toma unos mates y ya para cuando terminó de desayunar trabajó un montón, hizo de todo. Y todavía no hizo nada por la productividad, para ganar plata. Los pobres trabajan todo el día. A los pobres les cuesta vivir. La vida es ardua, es trabajo. Todo el día. Podría seguir describiendo un día de esta familia para ver cómo, sin salir de ahí y sin trabajar, entre comillas, en nada productivo, el trabajo que tienen para vivir. Los pobres están más conectados con los valores esenciales de la vida. Esa dificultad de vida les da el saber que la vida es de Dios. ¿Cómo va a dudar una persona que tiene que trabajar tanto para vivir? ¿Cómo va a dudar que la vida es de Dios? Para ser ateo hay que estar muy cómodo, tener todo resuelto. ¿Cómo va a pensar una persona que le cuesta tanto las cosas? Que la vida depende nada más que del hombre, que la vida es nuestra, que es un milagro del hombre. La vida es un milagro de Dios. Nos olvidamos. Yo no sé realmente cómo piensan los ateos que están convencidos, de dónde piensan que sale la vida. Semejante, ¿no ven que es un milagro? Bueno, el humilde, el pobre, el sencillo, el que tiene la gracia también de haberse bajado del caballo, puede ver eso, que la vida es un regalo de Dios, que a Él se la debemos y que en la lucha por vivir cada día está Dios. Dios quiere que el hombre viva. San Ireneo, un gran santo, decía, la gloria de Dios es que el hombre viva. Quiere decir, la manifestación, la felicidad de Dios es que el hombre viva. La alegría de Dios es que el hombre viva. En esa lucha por vivir hay una comunión con Dios. En ese buscar vivir está Dios también. Santa Teresa decía una linda frase, entre los pucheros está Dios. En esa lucha de todos los días. Bueno, el pobre sabe mucho de eso, pero también podemos aprender, podemos ponernos al calor de esa sabiduría, de esa preferencia. Francisco dice algo que a algunos los escandaliza en el Vaticano, que dice, los pobres nos evangelizan, los pobres nos enseñan de Dios. Y claro, si viven todo el día con Dios a flor de piel, con sus pecados, sus defectos, ¿cómo lo vamos a negar? Si es humano, pero ¿quién no los tiene? Y Jesús dice, aparte de estremecerse de alegría por esta preferencia de Dios por los pobres y por esta picardía de Dios de que le esconde esas cosas a los sabios de este mundo, tiene un poco de ironía Jesús ahí, cuando dice, bueno, los que se creen que se las saben todas, no saben las cosas de Dios.
Y los pobres que son ignorantes para todos, sí saben las cosas de Dios. Pero Jesús dice dos cosas más que vienen de complemento. Primero, nadie conoce al Hijo, al mismo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús viene a mostrarnos el Padre, viene a mostrarnos el corazón del Padre. Un corazón que es amor, un corazón que se revela primero a los pobres, pero se revela a todos. Y un corazón que se revela primero a los que aprenden de Él. Por eso dice, aprendan de mí. Y no es falsa humildad eso. Jesús dice, si Él viene a mostrarse su corazón como modelo. Por eso digo que en este pasaje Él tiene el corazón a flor de piel, cuando dice, aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Jesús, ¿a quién le revela primero al Padre? A los que aprenden de Él, a los que saben ser mansos, humildes, sencillos, a los que saben poner la cruz en Él. Cuando dice, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. El yugo era esa madera que se le ponía a los bueyes para que tiren. Es una comparación también, como decimos nosotros, de la cruz. La lucha por vivir, el esfuerzo por vivir todo lo que nos cuesta. Dice, bueno, en ese yugo que ustedes tienen que empujar cada día, también estoy yo, uncido como los bueyes que se ponían uno al lado del otro. Por eso es fácil de tirar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave, mi carga liviana. Jesús nos señala, nos manda a eso, a poner nuestro yugo en el yugo de Él, a poner nuestra cruz en la cruz de Él, a aprender de Él, a entregarnos a su acción. Hay que ser humildes para eso. Hay que reconocer que solo no podemos. Hay que reconocer que estamos enfermos y que necesitamos del médico. Hay que reconocer que somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Hay que bajarse del caballo de una vez. No hay forma sino de recibir esta revelación, de entender estas cosas de Dios, que son las únicas que nos alivian. Todas las otras cosas que pueden sonar muy inteligentes, muy interesantes, tantas búsquedas humanas que tenemos, que en el fondo nos buscamos a nosotros mismos y no a Dios, nunca nos van a dar el alivio, la paz. Solo Jesús va a hacer que nuestro yugo sea suave, nuestra carga liviana. Solo Jesús nos da la paz, el alivio que necesita nuestro corazón. Pidámosle a Jesús que sepamos recibirlo con un corazón pobre, que sepamos aprender de los pobres, de los humildes, de esa sabiduría escondida, que nos dé ese regalo, que no nos considere sabios de este mundo, porque a ellos les esconde esta sabiduría, que nos considere humildes, que nos considere sencillos, y que haga crecer en nuestro corazón ese conocimiento nuevo, el conocimiento de un Dios humilde, el conocimiento de un Dios que nos llama a estar al servicio de todos. Siempre es lindo pensar en la Virgen, que ella lo vivió más que nadie esto. Vaya si fue humilde, servicial, si supo ser pobre entre los pobres, más allá de que tenga o no tenga plata, era más allá, era pobre por reconocer su nada ante Dios. Pidámosle a la Virgen entonces, ella que está tan cerca de Jesús, en ese lugar principal en el cielo, pidámosle a la Virgen que nos dé la gracia de aprender de Jesús, de tener un corazón manso y humilde, que siempre sepa entregar su yugo, sepa entregar la cruz a la cruz de Cristo, para así poder caminar cada día en la lucha que nos toque vivir.